Buen día y bienvenidos a la plataforma virtual del área de prevención y seguridad de la empresa Terrapero. Quien les habla es el ingeniero Armando Olaya, ingeniero de prevención y seguridad. El día de hoy vamos a tocar el tema de I+C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus respectivas medidas de control, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el curso? Tiene el objetivo de entender la diferencia entre conceptos usados en la gestión de riesgos. Vamos a poder diferenciar claramente los conceptos entre peligro y riesgo. Vamos a poder familiarizarnos con los riesgos, con los significados en los términos de palabras usados dentro de un proceso de I+C, ¿no? Vamos a ver identificar los peligros en nuestro centro de labores. Vamos a poder evaluar los riesgos asociados en nuestras actividades y vamos a poder tomar determinadas medidas de control, ¿no? Y entender cómo se debe realizar una matriz I+C, ¿no? Recordemos que es una parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Aplicar estas medidas necesarias para controlar los riesgos y prevenir y tener un ambiente seguro, ¿no? De este modo vamos a poder generar un ambiente saludable y fuera de algún tipo de accidente que se pueda generar, ¿no? ¿Qué es una matriz I+C? ¿O qué significan las siglas I+C? Es identificación de peligros, evaluación de riesgo y sus respectivas medidas de control, ¿no? Más conocido con las siglas I+C, ¿no? Es una metodología sistemática y ordenada para la cual nos beneficia para mitigar y evitar riesgos, ¿no? Es una de las más usadas a nivel industrial. Particularmente quien usa más este tipo de metodología es el sector minero, ¿no? Siempre ha sido así desde de años atrás. El esquema del proceso básicamente consiste en analizar las probabilidades de la frecuencia, ¿no? Y analizar las consecuencias de la severidad, el que nos puede suceder a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la identificación de peligros, ¿no? Dentro de nuestro ámbito laboral vamos a identificar los diversos peligros los cuales nos acechan durante la actividad diaria. Vamos a evaluar los riesgos, ¿no? El que me puede pasar, recuerde la probabilidad por la severidad. Vamos a evaluar las medidas de control, ¿no? Para mitigar, poder reducir estos riesgos, ¿no? Y vamos a hacer una segunda evaluación con respecto a los riesgos residuales. Bueno, se conocen tres tipos de I+C, ¿no? I+C base, I+C específico e I+C continuo, ¿no? El más usado a nivel sector minero es el I+C continuo, ¿no? A ver, vamos a entender qué es un peligro, vamos a tener claro la idea de qué es un peligro, ¿no? Es cualquier situación, condición o fuente con potencial de causarnos daño, no solo a nivel de nosotros como personas, sino también a nivel de medio ambiente, a nivel de las estructuras, a nivel de procesos, ¿no? Es un agente biológico, por ejemplo, químico, físico, ergonómico, que se presenta en un ambiente de trabajo y que puede causar cierto efecto adverso a nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Riesgo, ¿qué tenemos por riesgo? Es una combinación entre la probabilidad y la severidad, ¿no? O sea, el qué me puede pasar, el peligro está latente y el riesgo es el que me puede pasar a mí, ¿no? En materia de probabilidad y severidad, ¿no? Reflejados en la posibilidad de un peligro que cause una pérdida o daño a nivel de, no solo de colaboradores, sino a nivel de equipos, procesos, del medio ambiente, estructura, ¿no? Tipos de peligro y tipo de riesgos. ¿Qué tipo de peligros tenemos? Los visibles, los no evaluados, los que se encuentran en desarrollo y qué tipo de riesgo tenemos o cómo se evalúan, cómo se consideran estos tipos de riesgos según si es nivel alto, nivel medio o nivel bajo, ¿no? Vamos a conocer en estos momentos los tipos o los diversos tipos de peligros que se encuentran dentro de nuestras actividades diarias. Por ejemplo, tenemos los peligros físicos, ¿no? ¿Cuáles o qué tipos de peligros son conocidos como físicos? Por ejemplo, el ruido. Estar expuesto a un trabajo en el cual genera ruido mayor a 85 decibeles es un peligro, ¿no? Que nos puede causar a futuro una enfermedad llamada hipoacusia, ¿no? La radiación ionizante, la iluminación, sea excesiva o sea baja, es un peligro físico. El estrés térmico, estar expuesto a temperaturas extremas, ¿no? De calor, por ejemplo, ¿no? Vibración, por ejemplo, cuando se trabaja con rotomartillo, ¿no? Genera cierta vibración, ¿no? En este caso también es un peligro que puede afectar a nuestro sistema musculoesquelético. Peligros químicos, como su propio nombre lo dice, ¿no? ¿Cuál sería un peligro químico? Algunas sustancias tóxicas, algunas sustancias corrosivas, los polvos, los aerosoles, los gases que pueden generar algún tipo de incendio, ¿no? Básicamente son de naturaleza de composición química estos tipos de peligros, ¿no? A nivel biológico, ¿cuáles serían los peligros los cuales nos acechan en nuestra actividad diaria? Por ejemplo, estar expuesto a virus, ¿no? Como por ejemplo el virus del VIH, el virus de la hepatitis, el virus del papiloma humano, entre otros, ¿no? Organismos microbiológicos como hongos, también mohos, levaduras, bacterias, ¿no? Todo esto que nos acecha en nuestro ambiente laboral, ¿no?
debemos tratar de evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo una cierta protección, un equipo de protección personal. Como podemos ver en la imagen, tiene una protección a nivel de rostro y a nivel de cuerpo, ¿no? Entonces debemos usar una cierta protección para hacer una barrera entre el microorganismo y nuestro cuerpo. A nivel de los peligros mecánicos, tenemos maquinarias estacionarias, ¿no? Maquinarias estacionadas fijas en un punto que pueden generar algún tipo de accidente si no lo operamos adecuadamente, ¿no? Equipos móviles como los automóviles, las grúas, ¿no? Los montacargas, que son equipos que pueden generar cierta lesión si no controlamos este equipo, ¿no? Caídas de personas, fajas transportadoras también son un peligro, el aplastamiento, el atrapamiento también son tipos de peligros, ¿no? Que pueden generar una consecuencia, ¿no? A nivel de peligros eléctricos tenemos varios, ¿no? Las subestaciones eléctricas, los cables aéreos, por ejemplo, son un peligro, cables subterráneos, interruptores, tenemos gabinetes, ¿qué más tenemos? Tableros eléctricos, que son una fuente, ¿no? Una fuente eléctrica que generan cierto peligro, ¿no? Bueno, en caso de peligros ergonómicos tenemos, por ejemplo, lo más conocido, la manipulación de carga, ¿no? Si no hacemos una correcta manipulación de carga, un levantamiento correcto de carga, podemos tener una lesión, ¿no? Entonces es un peligro y hay que hacerlo de la forma correcta, ¿no? Una carga limitante recomendada. Recuerden que el varón puede cargar como máximo 25 kilos y las mujeres pueden cargar 15 kilos como máximo, ¿no? El tema es levantamiento de carga, ¿no? ¿Ok? Y recuerden que una persona entrenada puede transportar hasta 40 kilogramos siempre y cuando sea entrenada y siempre y cuando la actividad sea esporádica. Por ejemplo, una vez por semana, ¿no? O un par de horas durante la semana, ¿no? Equipos y herramientas en puestos de trabajo también inadecuadas también, condiciones ambientales de trabajo también, ¿no? Organizaciones del trabajo también, ¿no? Organizaciones dentro de la actividad también generan un peligro ergonómico, ¿no? Hay una materia de identificación de riesgos ergonómicos que lo encontramos en el registro ministerial 375-2008 también. Peligros psicosociales, un peligro que congoja mucho en la actualidad, por ejemplo, patrones de cambio a nivel estructural laboral, organización de trabajo, el estrés, la intimidación por parte de repente de algunos compañeros, colaboradores o de repente del mismo jefe, ¿no? Amenazas que también generan ciertos peligros a nivel psicosociales, el miedo que generan ciertos trabajadores o ciertos compañeros que manejan a veces la línea de mando, ¿no? El acoso sexual también es muy sonado actualmente y que genera un peligro psicosocial, ¿no? Y el moving, que es como que el bullying a nivel escolar, pero en este caso a nivel industrial sería el moving, ¿no? Peligros de conducta y comportamiento, algo muy importante, ¿no? El cumplimiento con los PET. Hay que cumplir con lo que demandan los PEP, que son los procedimientos escritos de trabajo seguro. No podemos fallar en no cumplir estos procedimientos porque generarían un accidente, ¿no? Obviamente también en los estándares debemos cumplir los estándares. Hay personas que a veces tenemos ciertas habilidades y ciertas habilidades conllevan a tener una buena actitud a nivel laboral, ¿no? Eso también es muy importante. Cuando son tareas nuevas o inusuales, siempre hay que acompañar a un colaborador, a un compañero, ¿no? Porque recordemos que él puede que no sepa cómo hacerlo o de repente no sabe cómo hacerlo, no está entrenado o adecuadamente para poder realizar la actividad o a veces no quiere realizar la actividad y simplemente la va a realizar porque el jefe o el supervisor lo deriva a que lo realice, ¿no? Sin embargo, cuando vemos que un trabajador tiene estas tendencias, entonces es preferible acompañarlo y ser un guía para que pueda realizar las actividades de forma segura. Con respecto a peligros ambientales tenemos diversos, ¿no? La oscuridad es un peligro ambiental, ¿no? A nivel de tránsito, por ejemplo, si vemos que es de noche, tratar de evitar no conducir, ¿no? Superficies desiguales o irregulares, como también le llamamos. Pendientes también son un peligro. Las condiciones de piso mojado, húmedo, con aceite, con un tipo de químico también, ¿no? Y algo muy importante a nivel del sector telecomunicaciones, como es ese sector, los climas inclementes o condiciones climatológicas adversas, como también le llamamos, como por ejemplo presencia de tormentas eléctricas, ¿no? Presencia de lluvias, granizados, entre otros, ¿no? Que pueden generar ciertas condiciones adversas para el trabajador. Bueno, los tipos de peligros también más conocidos son los tipos de peligros visibles, ¿no? Son aquellos que se ven, se escuchan, se olfatean y son aprobados por el equipo de inspección, ¿no? Por ejemplo, un banco colgado, el tema del tránsito, incendios, chimeneas, sin parrillas, cables pelados, ¿no? Son peligros que nosotros podemos visualizar, podemos mitigar estos peligros, ¿no? Porque tenemos una cierta visualización, ¿no? El tema del tránsito también, el tema de incendios, ¿no? También, porque podemos visualizarlo y podemos controlarlo en este caso, ¿no? Con respecto a peligros no evaluados, ¿no? Son aquellos que no se ven
no se sienten y requieren de una lista de inspección, ¿no? O sea, mediante un checklist o una inspección diaria, por ejemplo, o mediante un monitoreo podemos verificar y determinar ciertos peligros, ¿no? Que no han sido evaluados, ¿no? Por ejemplo, monóxido de carbono, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Mediante un equipo más conocido como medidor de gases o explosímetro, ¿no? Hacemos una medición y determinamos de repente si el área está, ¿no? Está compuesta con este producto, con este componente y que puede ser un peligro para los colaboradores, ¿no? Peligros en desarrollo son aquellos que empeoran con el tiempo y pueden ser no detectados, ¿no? No detectados sin ningún tipo de medición. Por ejemplo, daños estructurales. Como podemos ver en la imagen, una propiedad está por desplomarse, ¿no? Un edificio por desplomarse, entonces si no lo controlamos, no lo mitigamos, puede ser que a futuro esto en poco tiempo o largo o en corto tiempo, o en corto plazo, en largo plazo, puede hacer que genere un accidente, ¿no? Hay que dar los desgastes de los cables de un, por ejemplo, de un winch. Cuando hacemos winch hay que hacer una inspección periódicamente, ¿no? Si es posible hasta diario, para verificar que los materiales de este winch o de algún equipo en movimiento se encuentren en buenas condiciones y cumplan con la función que establece. ¿Cómo identificamos estos peligros? ¿Cómo sabemos cuál no es un peligro? Primero, los tipos de peligros también más conocidos dentro del concepto básico de un peligro es que es toda fuente, situación o acto o condición con potencial de causarnos daño, ¿verdad? Entonces, una fuente que es puede estar relacionado a distintos tipos de energías sin control como mecánicas, cinéticas, potenciales, eléctricas, neumáticas, entre otras, ¿no? Por ejemplo, una roca suelta que genera cierta energía potencial almacenada en función a la altura, ¿no? Entonces una roca que está suspendida y que probablemente pueda caer es una fuente que puede generar un cable pelado también. Un cable expuesto pelado, ¿no? Genera cierto peligro, que es una fuente en este caso, ¿no? Y una situación, ¿cuál sería, por ejemplo? Relacionado a las circunstancias que se encuentran los objetos. De ejemplo, maquinaria perforadora, ¿no? En un taller. Versus una maquinaria perforadora trabajando, ¿no? O sea, si tenemos una maquinaria que está perforando, nos genera una situación de peligro. Entonces tenemos que estar a la vanguardia de tomar ciertas medidas de control, ¿no? En el caso de actos, son acciones rutinarias o no rutinarias que lo genera el mismo colaborador, el mismo trabajador, ¿no? Que esto realiza implica cierto nivel de riesgo y peligrosidad, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, yo estoy trabajando doblando un cable, un acero, por ejemplo, ¿no? Esto es un acto, ¿no? O trabajar en estado de ebriedad también, ¿no? Obviamente estoy generando y estoy dando más probabilidad a que se genere un accidente, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de los peligros? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo identificamos el problema? ¿No? Cuando realicemos un trabajo hay que hacer unas siguientes preguntas. Mira, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? Uno, ¿con qué material voy a trabajar? ¿Qué tipo de herramientas voy a usar para poder realizar mi actividad? ¿Cuándo realizaré el trabajo? Y por último, ¿cómo afecta la actividad realizar a las personas, equipos, materiales o medio ambiente? ¿No? Todas estas preguntas vamos a hacerlas para poder identificar y determinar si estoy bajo una situación, bajo una fuente o bajo una condición o un acto, ¿no? Que pueda generar a futuro un accidente, ¿no? Bueno, los métodos de identificación de peligros tenemos varios, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar un peligro? Podemos identificarlos mediante una investigación de accidentes, mediante estadísticas de accidentes, mediante las inspecciones, muy importante, vamos a identificar los peligros. Y vamos a tener que, primero, se observan estas situaciones o condiciones, ¿no? O fuentes o actos y pasamos a levantarlas, ¿no? Para que no genere ningún tipo de accidente a futuro, ¿no? Entrevistas técnicas también, muy importante. Análisis de trabajo seguro también. En el ATS vamos a identificar los peligros, ¿no? Con el respecto a las auditorías también, ¿no? Y realizando una lista de verificación para determinar si estamos expuestos o no a un peligro, ¿no? Con respecto a la gestión de riesgos, recordemos que es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el peligro, el riesgo, vamos a la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos, ¿no? Determinados y mitigar, si es posible mitigar, ¿no? Sus efectos al tiempo que se obtienen los resultados esperados, ¿no? La evaluación de riesgo básicamente consiste entre la frecuencia por la severidad, ¿no? La frecuencia ¿de qué? Básicamente de qué es la cantidad de veces en que presentan un evento específico por un periodo determinado, ¿no? Y la severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo al daño o la pérdida o la lesión, ¿no? Básicamente también la probabilidad por la severidad. La probabilidad también que es simplemente la frecuencia del que me puede pasar y en qué grado, ¿no? ¿Cuál va a ser mi situación de pérdida? ¿Cuál va a ser mi situación? Puede ser daños a nivel de personas, a nivel de procesos, a nivel de estructuras, a nivel de medio ambiente o a nivel de salud ocupacional también, ¿no? O sea, de mi salud. Para mitigar estos riesgos tenemos una jerarquía de controles, ¿no? Ojo, que toda esta información la vamos a plasmar en una matriz, ¿no?
Con respecto a la raíz del peligro, vamos a determinar si primero si es una fuente, ¿no? Si es el medio o es el receptor, ¿no? ¿Cómo determinamos esto? Tenemos una jerarquía de control de riesgo, ¿no? Primero nosotros encontramos un peligro, ¿no? Por ejemplo, una máquina que genera vibración, ¿no? Y mi empleador me dice, ingeniero, dígame yo cómo puedo entrar a esa área si ese equipo me genera cierto ruido, ¿no? Me genera más de 85 decibeles. Entonces yo le digo al empleador, a ver señor, mire, yo puedo entrar a esa área, primero voy a aplicar la jerarquía de control de riesgos. ¿Qué me dice el primer control de jerarquía de riesgos? A ver, yo para entrar a esa área, lo primero que debo hacer es eliminar ese equipo. Y mi empleador me dice, no, no puedes eliminar ese equipo, debe ser ese equipo. O bueno, ok, pasemos al siguiente control. A ver, a mi empleador le menciono que, señor, yo este equipo lo puedo sustituir por un equipo que me genere menos de 85 decibeles de ruido. Y tampoco, ese equipo de 6 no se puede reducir, no se puede sustituir. Ok, pasamos al siguiente control. Aplicamos controles de ingeniería. Por ejemplo, uno de los controles sería indicarle ¿no? a mi empresario, no decir, ¿sabe qué, señor? Yo puedo, por ejemplo, colocarle placas acústicas, ¿no? Le coloco placas acústicas, ¿no? O lo encapsulo y mitigo el tema del ruido, ¿no? Entonces ya no me va a generar, no. ¿Qué te dice el colaborador? Te dice, no, no puedo colocarle placas acústicas, no puedo colocarle un encapsulado porque es un tema de costos, ¿no? Entonces tampoco puedo aplicar. Ok, pasamos al siguiente control. Controles administrativos y o de señalización, ¿no? ¿Qué le digo en este caso a mi empleador? Le digo, ¿sabe qué, señor? A ver, yo puedo hacer un procedimiento en el cual me indique, por ejemplo, que solo puedo trabajar 4 horas en esa área de trabajo, pero con una protección auditiva tipo copa, ¿no? Y señalizo el área, ¿no? Señalizo ahí, antes de ingresar a esa área, protección auditiva. Máximo de permanencia en esta área, 4 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí aplica, ok. Y por último, los equipos de protección personal, que es el control que sí o sí se va a usar durante toda actividad operativa, ¿no? Pero recuerden que los cuatro primeros controles, eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y ingeniería, son los más efectivos a nivel de los controles, ¿no? Y el menos efectivo es el EPP. Sin embargo, todos cumplen una función muy importante y vamos a determinar qué control le vamos a aplicar al control, al peligro ya identificado, ¿no? Bueno, con respecto al riesgo, tenemos básicamente, y primero identificar el peligro, luego el riesgo y vamos a ver la consecuencia, ¿no? O sea, ¿qué me puede suceder, ¿no? Por ejemplo, como le mencionaba hace un momento en el ejemplo anterior, si estoy expuesto a ruido mayor a 85 decibeles, ¿no? Generados por una compresora en este caso, ¿no? Mi riesgo, ¿cuál sería? La sobreexposición a ese ruido, ¿no? Y si no uso una protección auditiva correspondiente, a futuro, a largo plazo, voy a obtener una enfermedad llamada hipoacusia, ¿no? Inducida por el ruido, ¿no? Entonces hay que tener bastante consideración con esa identificación, ¿no? Otro ejemplo, si hay una prensa sin guarda de seguridad, ¿cuál sería mi riesgo? Que al no tener guarda, probablemente tenga un tema de atrapamiento, ¿no? ¿Y cuál sería la consecuencia? Que por ejemplo me puede generar ciertas heridas, ciertos cortes, o inclusive me puede mutilar, amputar alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener bastante consideración con eso. Primero vamos a identificar el peligro, vamos a ver el riesgo, ¿no? Y la consecuencia, el qué me puede pasar a mí, cuál va a ser mi consecuencia, ¿no? Con respecto a la evaluación de riesgos, recordamos que es la frecuencia de la probabilidad, ¿no? Vamos a determinar ciertas características y en base a una matriz vamos a determinar a unos criterios, vamos a determinar y elaborar la matriz per se, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad dice si es muy común, si el accidente puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y la probabilidad, si sucede demasiado frecuente o no sucede, ¿no? Muchas veces, de repente más de 6, ¿no? Personas expuestas o varias veces al día, ¿no? Vamos a hacer una valoración y un cruce de información para determinar la probabilidad a nivel de frecuencia y a nivel de exposición. Igual con el grado de severidad o las consecuencias, ¿no? Voy a determinar si puede haber una pérdida menor, una pérdida temporal, una pérdida permanente, una fatalidad o puede ser catastrófico, ¿no? Eso vamos a determinarlos en base a ciertos criterios, ¿no? Como lesión personal, daños a la propiedad o daños al proceso, ¿no? Mediante esa información vamos a determinar y poder realizar nuestra matriz per se, ¿no? Vamos a analizar los riesgos laborales, ¿no? A nivel de riesgos o peligros físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, si estamos expuestos a ruido, que es un peligro, ¿no? Me va a causar sordera, ¿no? A nivel químico, si estoy expuesto a polvos, me puede causar una enfermedad llamada neumocosis, me puede causar otra enfermedad como la silicosis, ¿no? Si estoy expuesto a mohos, hongos, virus, levaduras, ¿no?
por ejemplo, a hongos me puede causar una reacción alérgica, por ejemplo, ¿no? Hay que evaluar toda esa información, ¿no? A nivel ergonómico, por ejemplo, si estoy en una postura inadecuada, ¿no? ¿Cuál va a ser mi consecuencia? Alguna lesión musculoesquelética, ¿no? Si hago movimientos forzados, una lesión musculoesquelética, una inflamación de los tendones, cierta deficiencia o cierta lesión que me pueden generar, ¿no? Con respecto a la situación del nivel de riesgo, vamos a evaluar si el riesgo es alto, si es medio, si es bajo, ¿no? Y vamos a determinar un plazo de corrección de eso, ¿no? Recordemos que si es alto, si es un riesgo intolerante, ¿no? Que debe ser mitigado a 24 horas como máximo. Si es medio, 72 horas, ¿no? Si es bajo, vamos a determinarlo y tener un plazo de un mes para poder como máximo poder levantar esta observación, ¿no? Bueno, como ya vimos anteriormente, vamos a determinar una matriz, ¿no? En la cual vamos a hacer un cruce de información, ¿no? Para poder determinar entre la consecuencia y la probabilidad de ello, ¿no? Un cruce de información. Por ejemplo, si es lesión permanente, vamos a evaluar qué pasaría si es común, si ha ocurrido, si podría ocurrir, si no es probable o prácticamente improbable, ¿no? Un cruce de información. Por ejemplo, si es lesión permanente y ha ocurrido, entonces un cruce de información de la B al 3 sería 9, ¿no? Como tema con respecto a la metodología de codificación, ¿no? Acá igual, vamos a ver cierta información, ¿no? A determinar si es catastrófico, fatal, permanente, temporal, la lesión de la severidad que puede suceder, ¿no? Y en base a eso hacemos una matriz de identificación, ¿no? Una matriz hiper C, ¿no? Igual acá tomamos toda la información para la metodología de la elaboración de la matriz hiper y vamos a tener como resultado una matriz, ¿no? Una matriz de identificación de peligros y sus respectivos controles, ¿no? Ahora, teniendo ya identificado los peligros, evaluado los riesgos, vamos a tomar ciertas medidas de control, ¿no? Ciertas medidas de control preventivas o aplicar una cultura de prevención, ¿no? Vamos a aplicar los tres vamos a prever, vamos a predecir y vamos a preactuar, ¿no? Básicamente vamos a hacer prevención. Es lo que hacemos el antes, no el durante ni el después, ¿no? Vamos a prever, ver anticipadamente las cosas requiriendo cierta habilidad, ¿no? Y tener visión de prevención, ¿no? Vamos a predecir, imaginar el qué puede pasar, el qué puede ocurrir y en base a eso analizar, ¿no? En base al conocimiento y a la experiencia vamos a poder determinar ciertas medidas de control, ¿no? El preactuar, actuar anticipadamente antes que las cosas sucedan, como mencioné, ¿no? Básicamente tomar y ser preventivos, ¿no? Recuerden que eso depende no solo del área de seguridad, sino del área de la productividad, el área de calidad, seguridad y medio ambiente, ¿no? Y eso va a hacer que logremos un objetivo, lograr mitigar y que no sucedan los accidentes, ¿no? Básicamente, ¿cómo podemos hacer también otra forma de solucionar o tener medidas preventivas? Es identificar, vamos primero a identificar, recuerden, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a desarrollar planes de acción, planes de mejora, vamos a aplicar procedimientos, estándares, ¿no? Vamos a implementar algún programa de repente de mejora, ¿no? Y vamos a monitorear, ¿no? Y todo esto en base también a capacitaciones, entrenamiento de todos los colaboradores que son partícipes de la organización, ¿no? Y al final vamos a tener una matriz hiper C, ¿no? En este caso, como podemos determinar, vamos a ver una matriz ahí, ¿no? Una matriz, en este caso es una matriz de identificación para creación de una estación tipo Griffith, ¿no? Bueno, en el caso del hiper C ya lo hemos visto, ¿no? Vamos, por ejemplo, tenemos el área del taller eléctrico, ¿no? El trabajo en la reparación en una línea eléctrica, el lugar es el sector 23, la persona es un electricista, ¿no? Llamado Juan Pérez y con un ayudante, ¿no? Y el supervisor de cargo es un ingeniero, ¿no? Entonces, primero vamos a identificar el peligro, ¿no? ¿Cuál es el primer peligro o los peligros que tenemos ahí? Trabajos en alturas y con energía eléctrica, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo o el que me puede pasar? A nivel de trabajo en altura, caídas a distintos niveles, ¿no? Y con respecto al peligro de energía eléctrica, una descarga eléctrica o electrocución, ¿no? ¿Qué medidas de control voy a tomar con respecto a los trabajos en alturas para que yo no me caiga? Mi uso correcto de mi arnés de seguridad o mi uso de EPCC, que significa equipo de protección contra caídas, ¿no? Con respecto a trabajar con energía eléctrica y que no me cause ningún tipo de electrocución, ¿qué es lo que voy a usar? Un sistema de lockout, ¿no? O un PEX también de instalación o mis guantes dieléctricos, por ejemplo, ¿no? Y eso va a evitar que en base al peligro no me suceda nada. Gracias por su atención.